postreros días habrán algunos que viviendo en sus propios deseos se burlarán diciendo: ¿es que acaso algún día Él vendrá? Y ciertamente Él volverá a llevar a su esposa. Jesús vendrá, no sé si de día, no sé si de noche. Puedes estar seguro que Él volverá. Sigue velando, no te canses nunca. Él no está tardando como muchos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Y que estén encendidas vuestras lámparas, y que estén rebosantes de aceite, y que así nos encuentre velando, y a las bodas entremos con Él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Cristo viene, ya no tardará. No sé quién puede negarlo. Será hermoso escucharle decir al Señor: ven conmigo, ya vine por ti. Tanta espera no fue en vano. Ven, partamos a nuestro lugar. La luz del día ya viene y tu reino espera por ti. Allá en el cielo Jehová le dirá: ve por tu esposa que aguarda por ti. El que ha vencido al mundo está llegando, no tardará. Ansiosamente esperamos el gran momento de ir con Él. Cristo viene, ya no tardará. No sé quién puede negarlo. Cuanto más esperemos, más pronto vendrá. Ya viene el gran vencedor, el reino en lugar planeado. Ya muy pronto se
hará realidad. La esposa se ha preparado y por ella ya viene Jesús. Allá en el cielo Jehová le dirá: ve por tu esposa que aguarda por ti. El que ha vencido al mundo está llegando, no tardará. Ansiosamente esperamos el gran momento de ir con él. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado. Helo aquí, viene por ti. Despierta y ábrele la puerta. No vaciles, ya está aquí y te ama, no lo hagas esperar. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado, escúchalo y míralo e inclina a él tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y tu hermosura él deseará. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado, ríndete solo a sus pies, adóralo, él es tu Señor y contigo quiere tener completa y eterna comunión. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores
Estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Respuesta, tú me dijiste estoy contigo aquí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay lucha, no puede haber victoria. Debo saber que es necesario en mí, pero no puedo sin Cristo aquí a mi lado, diciéndome conmigo vencerás. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Con tu amor yo tengo la esperanza. Con tu amor soy más que vencedor. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Con tu amor soy más que vencedor. El que corre en la gracia jamás será un perdedor. No le faltarán las luchas, tampoco la soledad. En victoria o en derrota, él siempre regresará a Gilgal. Él sabe que alcanzará suma distinción. Si tentado en todo es, mas sin sucumbir, no se detendrá jamás para lamentar las penas que son de aquí y aquí quedarán. El
la gracia anhela mejor lugar. Él quiere reinar con Cristo, rechaza un sitio menor. Inmutable es su fe, su meta es ganar a Cristo acá. Aflicciones por doquier sufre el corredor, el grato aroma de Cristo exhala después. Obligarse es lo primero, luego la exaltación, lo contrario será en vano, no vale con Dios. La esperanza de una herencia fortalece al corredor. Ciertamente muchas voces quieren hacerle fluctuar, mas solamente él escucha la voz del que lo hará vencedor. Su cuerpo glorificado en proceso está, los reveses del desierto no lo detendrán. La vida de Jesucristo él exhibirá cuando ascienda exultante con su galardón. Es la hora 15. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Por la fidelidad del Señor estamos hoy junto a ustedes para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, queríamos anunciarles que debido a problemas de salud que están pasando dos de nuestros hermanos que dan la palabra, no vamos a poder comenzar hoy las clases de estudios bíblicos por medio de internet por ese problema, hermano. Pedimos oración a favor de ellos, nuestra hermana Carmen Macaline y nuestro hermano Guillermo Piscini. Pedimos oración a favor de ellos, seguimos orando los unos por los otros y bueno, hermano, vamos a estar orando para que podamos comenzar cuanto antes las clases de los estudios bíblicos. Damos gracias al Señor en todo, sabemos que el Señor es fiel en guardarlos y sabemos que el Señor es fiel y que también ya nos ha dado la salida. Así que, hermanos, vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir
la parte número 10 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. Y su alimento es la verdad, la verdad. Pagado tu deuda sobre el cruel madero, de tu pecado y enfermedad has sido librado. Bajo el dominio de Satán nunca estarás. Yo he vencido por ti. Tú estás bajo la gracia, deja a todos ver. De la ley de condenación eres libre. El pecado nunca tendrá dominio sobre ti. Yo he vencido por ti. Vencerás a través de la fe en mí, reposando en mi promesa libre y sin esfuerzos. Satán está resistiendo, ciertamente debe huir. Yo he vencido por ti. Llevarás una corona a la tierra de gloria conmigo, habiendo vencido y libre de todo yugo. Todas mis riquezas de gloria ciertamente verás, ciertamente verás. Por ti, yo he vencido en la cruz por ti, yo he vencido por ti, yo he vencido en la cruz por ti. Por ti, yo he vencido en la cruz por ti, yo he vencido por ti, yo he vencido en la cruz por ti. El apóstol Pablo trae a estos dos hombres prominentes para la nación de Israel como ejemplo de justificación. Y habíamos visto primeramente el ejemplo de David. Vamos a ver en el Salmo 32, verso 1 y verso 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, este salmo está titulado La dicha del perdón. Y cuando miramos la vida de David, nosotros vemos iniquidad. En la vida de David encontramos engaño. Pero muchas veces encontramos que David dice
¿quién entrará al monte, a la presencia de Dios? Y dice, el limpio de mano y puro de corazón. Y es algo extraño para aquellos que no entienden la doctrina de la justificación, porque ¿quién de nosotros podríamos decir que en nosotros no hay iniquidad? Todos nosotros sabemos que hay iniquidad porque está el viejo hombre en nosotros. Todos cometemos, ya no sea, si no es por hecho, es por pensamiento, cometemos iniquidad. Pero acá hay una bienaventuranza sobre aquel hombre cuya transgresión fue perdonada y su pecado fue cubierto. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, la sangre de Cristo es aplicada en nosotros, de tal forma que nuestra iniquidad, nuestro pecado es limpiado. En la antigüedad la idea era que el pecado quedaba cubierto un año. Pero en este tiempo encontramos la sangre de Cristo. Como recién decía la palabra, dice en Hebreos capítulo 9, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, así Dios había enseñado en la antigüedad. Pero note que acá hay una sangre mejor, la sangre de Cristo. Si alguien quería purificar, y yo escuchaba atentamente, Moisés tenía, dice, que purificar el santuario, el altar, el tabernáculo. ¿Cómo va a purificar algo que ya es santo, no? Tenía que santificar. Y me gusta porque dice, Moisés así lo hizo. Él no razonó. Yo hubiese razonado, hermano. Pero note que era necesario, verso 23, que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Moisés, dedicando, santificando el altar, en figura de Cristo entrando a los mismos cielos por su sangre, ¿no? De tal manera, esta sangre tiene alcance que no remitió. La palabra remitir significa alejar. Esta era la idea del israelita. El pecado estaba cubierto, se alejaba de él por un año. Pero pasado un año, toda esa ceremonia se tenía que volver a hacer. Pero todo esto, como dijimos, como vemos en la palabra, era figura de las cosas celestiales y de cosas mejores, de un mejor sacrificio. David dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cómo Dios puede culpar a una persona en la que no ve pecado? Cuando vamos delante de un juez, el juez tiene que ver todas las pruebas. Pero David dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Y aún dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Acá está pasando algo.
Bueno, aquí estamos viendo a la nueva creación. Estamos viendo a la vida de Cristo. No solamente la sangre de Cristo limpió nuestro pecado, sino que estamos rodeados de su justicia, de tal manera que solamente Dios ve justicia. Y esto no es por algo que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, sino por gracia, por fe y por gracia. Por eso dice bienaventurado, bienaventurado, 3 veces felices. Porque realmente no hay felicidad en tratar de lograr por nuestros propios esfuerzos ser justificados ante Dios. Es un trabajo duro porque la ley nos acusa. Pero qué bienaventurado se sintió David. Él tenía iniquidad en su vida. Él merecía la muerte por la ley. Pero él vio más allá. Él vio que su pecado había sido cubierto. Y dice, ahora vamos a leer en Romanos capítulo 4, en el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin duda, este hombre, David estaba hablando de él mismo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y así es, una vez que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo y rodeados por su justicia. Nunca ni jamás nosotros vamos a llevar la culpabilidad que trae la condenación del pecado. Ni culpables y mucho menos condenados. Un creyente jamás puede ser condenado. Un creyente jamás va a participar del juicio del que va a participar toda la humanidad rechazadora. El creyente ha sido justificado una vez y para siempre. La palabra justificado significa contado como justo, pero dice a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto es lo extraño, porque no depende de su cambio de hábito. Usted quizás no mejore, la persona viene y no mejora, pero recibe justicia de parte de Dios. Qué feliz que va a ser en el cielo, pero no tiene obras. Justicia sin obras, para salvación. Encontramos en el capítulo 1 de Génesis, ya el hermano dio, pero vamos a volver porque ahí hay una lección. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como dijimos, como bien hemos aprendido, Dios creó la tierra para ser habitada, perfecta, ordenada. Toda su obra es hecha con fidelidad. Así que creemos que todo estaba en su sitio, todo estaba en su lugar. Pero en el verso 2 encontramos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y estuvimos mirando que esta es la condición también del hombre. El hombre fue creado
con una justicia terrenal, el hombre fue creado bueno y recto, a la imagen de Dios. Pero por causa del pecado, el hombre cayó en un caos y quedó desordenado en oscuridad, vacío. Y así le encuentra el Espíritu Santo que se mueve tratándole de traer a los pies del Señor. Pero note acá en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Note que la luz no fue creada, porque la luz es Dios mismo, sino que Dios sacó un poco de su luz y hizo brillar la luz sobre la tierra. Pero vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4 para entender un poquito mejor. Dice en el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, en su faz. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo hizo brillar la cara de Jesús dentro de nosotros mismos. Y note que la luz fue el comienzo de la obra de Dios. La luz no cambió el desorden que había. La luz no ordenó nada. Más adelante vino eso, pero a través de la luz. Por eso en este primer día, dice en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena. No era bueno lo que se veía porque todo estaba hecho un caos. Lo único bueno era la luz. Todavía no había obra, había justicia, pero no había obras. Y así pasa en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay luz, hay justicia, pero aún no hay obra. Todavía Dios tiene que trabajar. Y cada día, en cada etapa, Dios hace algo bueno en nuestra vida. Hasta que Dios un día se va a parar y va a mirar su vida y mi vida y va a decir, es bueno en gran manera. Lo que Él comenzó, Él lo va a acabar. Pero todo esto tiene como base la luz. Ese es el comienzo. El hombre tiene que venir y recibir la justicia de Cristo para entrar en una relación con Dios. Pero esta justicia es por fe y para fe. Como leímos en Romanos capítulo 1 en el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el primer día, por fe, la luz brilló. Pero esa luz siguió trabajando. Por fe, la justicia de Cristo está en nosotros. Pero esta justicia y esta luz es algo inicial. Es por fe y para fe. Esa fe va a engendrar más fe. Y va a ser la obra de Dios completa en nuestra vida. Por eso, hermano, lo que vemos es que David tuvo la revelación de la justicia por la fe. Por eso él pudo continuar adelante.
Él no vivió conforme a la ley. Él vivió, como dice Hebreos capítulo 11, Él vivió por fe. Tuvo la revelación de la justicia por fe. Y esto nos enseña el apóstol Pablo. Bueno, ahora encontramos a Abraham. Dice en el verso 9: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y acá encontramos en ese tiempo a los judíos que el dicho común era muy repetido: la salvación viene de los judíos y es para los judíos. Dios era llamado el Dios de Israel. Pero aquí Pablo, para mostrar que la gracia niveló a todos y que en la promesa hecha por Dios a Abraham estaban incluidos ya los gentiles de antemano y no solamente los judíos, nos dice en el verso 10: ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En la vida de Abraham encontramos dos etapas. La vida de Abraham empieza en los últimos versículos del capítulo 11 de Génesis. Abraham siendo idólatra, viviendo en Ur de los caldeos, en la cuna de la idolatría. Eso encontramos en Josué. Es llamado. Y Gálatas nos enseña que Dios le predicó la buena nueva a Abraham. No había evangelistas, entonces Dios descendió de los cielos y le dio la buena nueva. Y Abraham creció. Todavía Abraham pertenecía al pueblo gentil. Abraham no era judío, porque el judaísmo tiene como símbolo principal la circuncisión. Por eso encontramos dos etapas en su vida: primeramente siendo gentil y luego le encontramos como judío. Por eso cuando Dios le dio la promesa a Abraham, siendo gentil, podemos leer esa hermosa promesa. Génesis capítulo 12. Podríamos leer y no nos cansaríamos de gozarnos en esta promesa que nos alcanza también a nosotros. Y dice el verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Por primera vez, la bendición, la permanencia en la bendición de Dios es por gracia. El hombre fue puesto en el huerto, pero fue puesto a prueba también. Y sabemos que no pudo permanecer este hombre en el huerto. Luego Dios le dio lugar a la conciencia del hombre para que le mantenga en comunión con Dios. Pero ¿qué va? El pensamiento del hombre era de continuo al mal. Luego Dios puso al hombre, estableció el gobierno del hombre sobre el hombre. Pero un hombre corrupto, ¿cómo le va a guiar
al bien. Los dos son ciegos, así que sabemos lo que le espera. Pero en este caso, la bendición, dice, ¿no? Y note la palabra en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Esta era la diferencia. Que la bendición iba a ser a través de la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Entonces iba a ser duradera, incondicional, e iba a permanecer. Por eso esta bendición y esta promesa hecha a Abraham llega a ser el pacto del que Dios siempre se acuerda. Alguno cree que Dios dice, y no me olvidaré de mi pacto, y se está acordando de la ley. No, porque la ley fue un ministerio de condenación. Pero la gracia es un ministerio de justificación, y Dios se agrada, no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere condenar al hombre. Dios siempre se acordó del pacto hecho con Abraham, porque tenía como base y fundamento su simiente. Y eso vimos en Gálatas, que esta simiente es Cristo. Por eso dice el verso 10 de Romanos capítulo 4, ¿cómo pues le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No. Abraham fue declarado justo siendo incircunciso. Y dice el verso 11, y recibió la circuncisión como una señal, como un símbolo, como un sello de la justicia de la fe que estuvo aún incircunciso, para que fuese padre no solamente de la nación de Israel, sino de todos aquellos creyentes, aún como Abraham, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y esto es lo que nosotros encontramos en Abraham. En el capítulo 17 encontramos que se le da de parte de Dios la señal de la circuncisión. Podemos leer capítulo 17 en el verso 10. Y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Así vemos que Abraham, el apóstol Pablo nos enseña, recibió la circuncisión como una señal de su realidad. La circuncisión no era tan importante como la fe que actuó en Abraham para que él sea justificado. Porque la circuncisión fue una señal nada más que él había sido justificado. Y así también sabemos que la circuncisión para nosotros equivale al bautismo. El bautismo es igual. Así como la circuncisión para Israel fue una señal, un símbolo, así también lo es el bautismo. El bautismo, bueno, vamos a explicar un poquito, ya explicamos, pero vamos a volver a explicar. El bautismo señala nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección. En cambio, la circuncisión señala la cortadura de la carne en la cruz, donde la carne, el viejo hombre, fue puesto a muerte.
Pero la circuncisión no podía señalar nunca la resurrección, porque todavía eso era una sombra y un tipo. Pero por medio de la realidad, por medio de Cristo, hoy nosotros nos bautizamos y recibimos esta misma señal, que es un paso de fe y de obediencia, como una señal de lo que ocurrió con nosotros en Cristo. En Cristo hemos muerto al pecado. En Cristo nosotros fuimos puestos a muerte. Pero también en Cristo hemos sido resucitados. Y el bautismo ni la circuncisión cambiaban nada. Pero siempre vemos que el hombre está predispuesto a valorar más las señales que la fe. Ese es el problema del hombre, da más importancia al símbolo que a lo que representa el símbolo. El símbolo es símbolo, pero lo que Dios quería mostrar con la circuncisión, quiso ilustrar la realidad que había ocurrido en el interior de Abraham. Nosotros, ahora Pablo dice, somos la circuncisión. Somos los que tenemos la carne cortada. Verso 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. La circuncisión se le llamaba a los judíos, que todavía practicaban ese símbolo. La circuncisión llegó hasta la cruz, terminó en la cruz. Sino que también, vamos a volver a leer, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, antes de ser judío, antes de ser circuncidado. O sea que la circuncisión fue una señal. Bueno, verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham fue justificado sin ley. Entonces, ¿cómo los judíos pueden decir que solamente por medio de la ley, o si el hombre no se convierte al judaísmo, no puede ser justificado? Si Abraham fue justificado siendo gentil. Está claro. Porque dice otra vez, vamos a leer, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Acuérdese que Abraham primeramente creyó, le fue contada por justicia y Dios dijo, entonces te bendeciré. La justicia fue por fe, alcanzó justicia, alcanzó bendición. Ese es el orden de Dios. Porque si los que son de la ley, si los judíos son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Bueno, la ley solamente puede producir y mostrar debilidad en el hombre. Por eso dice la palabra, el verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Y dice en el capítulo 5, en el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No es que la ley trajo el pecado, porque el pecado
Dice que Dios condenó el pecado en la carne. El pecado ya estaba en la carne por causa de la herencia que tuvimos por medio de Adán, por medio de su caída. Pero lo que hizo la ley fue mostrar que el hombre estaba bajo la ira de Dios por ser pecador. Entonces el hombre se sintió culpable y transgresor delante de Dios y buscó una forma de acercarse a Dios. Primeramente se cubrió con hojas de higuera. Estaba ahí la serpiente con la aguja, dice el hermano. Pero justamente el plan de Dios era que el hombre venga a los pies de la gracia. Una vez que el hombre se da cuenta que falla por medio de sus esfuerzos para alcanzar la salvación, para que pueda cambiar su posición delante de Dios, cuando se da por vencido, ahí viene la gracia de Dios y le puede levantar. Dios no puede justificar al fuerte. Por eso pone como ejemplo la experiencia de Abraham. Dice en el verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si la promesa hubiese sido bajo una condición que el hombre tenía que hacer, su cumplimiento no sería firme. Pero como es por gracia, su cumplimiento es firme. Esto va a ocurrir porque, como vimos, esto se basa en la descendencia, en la simiente de Abraham. El Señor vino, nacido de esta nación de Israel, bajo la tribu de Judá, y vino a morir en representación de todos los hombres, circuncisos e incircuncisos, porque era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Entonces alcanzó a todos. Verso 16. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Bueno, porque él fue el primero. Y nosotros, cuando recibimos a Jesús, estamos teniendo la misma actitud de Abraham. Creemos. Y entonces Dios nos justifica. Y dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué cita este versículo? Bueno, habla de cuando Abraham e Isaac iban juntos al monte Moriah. ¿Cuánta fe tuvo que ejercer Abraham para ir con su hijo, no? No le dijo nada a nadie. Iban los dos. Y es uno de los pocos hombres que Dios utiliza para personificarse Él mismo, mostrando lo que Él sufrió al dar su único hijo, Abraham. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando el hombre viene y pone su confianza en Jesús, está poniendo su confianza en algo imposible para la razón humana. Dice en Romanos capítulo 10,
en el verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Note que la justicia que es de fe. La fe cuenta las cosas que no son como si fuesen. Y la fe cree que Dios resucita a los muertos. Por eso es necesario que la persona que acepta a Cristo, usted le presenta un Cristo resucitado. Dígale, el Señor resucitó. Porque la justicia que es por la fe dice así: no ponga por imposible que alguien pueda subir al cielo para que traiga a Cristo. Ni tampoco ponga por imposible que el Señor Jesucristo resucite. Tiene que ejercer fe. Y bueno, parece tan complicado la salvación. Pero en un segundo cree y alcanza justicia. Por eso dice en el verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, y note que dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó que Cristo iba a resucitar. Nosotros creemos en un Cristo que ya resucitó. Y esto es raro, hermano. Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó cuando vio este día. Yo quisiera un día saber las cosas que vio Abraham. Pero, hermano, vio mucho más que algunos, aún de nuestros hermanos que están en nuestro tiempo. En el libro de Job, capítulo 19, en el verso 25. Quizás 3000 años antes de la cruz. Pero note la fe que cuenta las cosas que no son como si fueran. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Todavía no vino, pero vive. Y note lo que sigue. Y dice: y al fin, faltaría decir al tercer día, se levantará. ¿Quién le predicó a Job? ¿Quién le contó esto a Job? Y va más allá. Y aún dice, él se mira a sí mismo y después de desecha esta mi piel, este cuerpo será deshecho, dice, porque es un cuerpo corrupto. Pero dice, en mi carne, Dios me va a dar una nueva carne, un cuerpo de gloria. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A veces menospreciamos el sufrimiento, la lucha, pero cuántas cosas, hermano, aprendemos en la lucha, ¿no? Bueno, el cual creyó que da vida a los muertos. Note que los que murieron en fe y a la vez murieron en esperanza. David dijo: porque no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. José dijo: no van a dejar mis huesos en Egipto, les van a llevar a Canaán. Siempre hubo fe. ¿Por qué siempre hubo fe? Porque siempre hubo gracia. Aleluya.
Siempre Dios trató con gracia. Siempre Dios trató con gracia. Y los de fe siempre vieron más. Por eso vemos acá la manera de Dios. No podemos llegar a entender, hermano, cuando nosotros razonamos la manera de Dios. Pero estos vivieron por fe y alcanzaron por fe la promesa de Dios. Y dice el verso 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar, dice, a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esto es fe. La fe no mira lo que está delante de sus ojos. Tampoco ignora. La fe no ignora la circunstancia. Pero cuenta con lo que Dios prometió. Había esperanza contra esperanza. A veces todo dice que va a ser de una manera, pero ahí la fe se para, hermano. Creyente de fe se para y dice, no va a ser así. No va a ser así. Y se levanta en fe, por más que todo ya esté inclinado para que pase así. No va a ser así. Él tenía que tener descendencia. Él era viejo, Sara era vieja. Verso 19. Y por un momento mira un poco su cuerpo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Note hasta dónde Dios esperó para cumplir a Abraham su palabra. ¿Cómo no esperó a que Sara sea joven y a Abraham joven y le dio? Bueno, la fe se apoya simplemente en Dios. No trata de ayudarle a Dios. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si venía un poco la duda, ella alababa. ¿Cuántas veces, hermano, tenemos que hacer así? Quizás estamos enfermos en una cama, quizás estamos pasando por una necesidad, y lo que menos nos sale es alabar al Señor. Pero haga la prueba, hermano. Empiece a alabar al Señor. Gloria al Señor, dígale. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y va a ver si el Dios de Abraham cambió. El Señor no ha cambiado. Por eso la fe tanto le agrada. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A veces nosotros sin querer le damos gloria a la circunstancia o gloria al mismo diablo. Pero demos gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios esperó la debilidad del hombre. Dios esperó la debilidad del hombre para enviar a su Hijo a morir en una cruz. Cuando el hombre
se reconoce débil e inútil, bueno, ahí recién da gloria a Dios. La gracia, hermano, es la que nos va a salvar, es la que va a salvar al hombre. Y la gracia es la que vamos a adorar por la eternidad. Vamos a alabar su gracia. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Abraham dijo, iremos y volveremos. Job dijo, al fin se levantará. Me gusta cuando el hermano dice, creemos en un Dios de resurrección. En eso creemos, hermano. En un Dios de resurrección. Abraham creyó en un Dios de resurrección. Y así es realmente con nosotros. Cuando nosotros empezamos a dudar de la fidelidad de Dios, es que la incredulidad se levanta. Y la incredulidad, hermano, es muy amiga, muy cercana de la razón. O sea, razonamos también. Y decimos, bueno, sí, Señor, pero, ese pero, es así, tu palabra dice así. Pero, Dios nos quiere enseñar el camino de fe. Si Él resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿qué no puede hacer? Estamos viendo que esa es la expresión de su mayor poder, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y dice en el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado. Y esa entrega en la cruz fue el pago de toda nuestra deuda. Pero también dice, y resucitado. Él se entregó para pagar nuestra deuda. Pero con su resurrección, Él nos dio el recibo de que la deuda fue pagada. Cristo ha resucitado. Y esa es la prueba de que la deuda fue pagada. El pago ya fue hecho. Tanto el enemigo se quiso oponer a la resurrección de Cristo, porque toda su obra ahí fue exhibida y él fue avergonzado públicamente en la resurrección de Cristo. Por eso es tan importante cuando los discípulos quedaron en el aposento alto, buscaron a un testigo de la resurrección. Es necesario que uno ocupe el lugar, pero dice, tenía que ser testigo de la resurrección. Porque sin resurrección no tenemos nada. Nuestra fe no está puesta en el Cristo antes de la cruz. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. Acuérdese que esa es la base de toda esperanza del creyente. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero mire si no resucitaba. Quiere decir que la muerte tenía donde agarrarle. Pero la muerte no le pudo retener. Quiso agarrarle, pero en él no hubo falla. Entonces, el testimonio de que Él pagó toda nuestra deuda es su resurrección. Es muy interesante. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos y creemos en uno que resucitó.
Esa vida resucitada viene a nosotros. Y un día nosotros vamos a gozar también de una vida de resurrección. Por su resurrección, el pecado tiene fecha de vencimiento en el creyente. Porque cuando nosotros seamos transformados y lleguemos a tener y a gozar de la plenitud de esa resurrección, seamos vivificados, como más adelante vamos a ver, el pecado no va a tener lugar en nuestro cuerpo. Y si en el milenio, al no estar Satanás, va a haber paz, ¿cómo será cuando en nuestro cuerpo ya no haya más pecado, no? Cuántas cosas el Señor nos quiere mostrar, hermano. Vamos a ponernos de pie. Asombrosa gracia será mi canción, porque fue la gracia que me dio libertad. No sé siquiera por qué Jesús llegó a amarme así. Vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad. Por siempre levantaré mis ojos hacia Calvario, para mirar la cruz donde Jesús murió por mí. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad y con su amor me transformó. Amor asombroso que Dios enviara a su Hijo a la tierra. Cuando yo era un pecador destinado a morir, mas fue su amor el que trajo salvación a mi alma y me vivificó para hacerme vivir. Por siempre le alabaré por su supremo amor, que me levantó a reinos de gloriosa altura. Es la hora 16, 1 minuto. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad